Buenas noches, compañera Selene, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Bueno, entonces, recordemos que en la fase 2 estamos trabajando la metodología para desarrollar acciones psicosociales. En este curso nos compete lo que es lo educativo. Una de las herramientas diagnósticas que estamos estudiando y mencionamos en nuestro trabajo anterior fue la entrevista. Y en la presente actividad nos tocó aplicarla a 3 docentes, a 3 padres de familia, a 4 estudiantes de diferentes niveles, a un administrativo y a un psicólogo. Bueno, Serene, personalmente te cuento que mis participantes no fueron de la misma institución, ya que me tocó solicitar esas entrevistas a un docente de la escuela de mi hijo, a un familiar que es rector de una escuela, a una amiga psicóloga y a otros docentes pues, de la escuela de mi sobrina. Bueno, esta actividad parte de una corta investigación al tema del trastorno de aprendizaje, el cual se conoce como problemas en el proceso de información que impide que una persona aprenda eficazmente, lo cual afecta el rendimiento académico. Bueno, Selene, entonces vamos a socializar los resultados que encontraste tú como en Bueno, en tu los entrevista. aportes, tanto en el foro como en la parte personal, también te cuento pues que mis entrevistas tampoco fueron realizadas en la misma institución. Tengo una hermana docente, ella me colaboró pues como con la parte del colegio y otros estaba vecinitos pues en el municipio y con ellos hice pues todo el consolidado de lo que fue las entrevistas. Que se encontraron como pues generalidades que ellos definen tanto los alumnos, los padres de familia, los educadores, algo que en la primera pregunta que hablan de esas necesidades o de esas necesidades cognitivas que tienen los alumnos con dificultades de aprendizaje. Entonces, todos en su lenguaje hablan de la cognición, falta de cognición, o sea, que no manejan bien lo que es el lenguaje o la concentración, eh, regulan muy poquito sus emociones. Entonces eso pues como en la primera pregunta. Eh, que tienen dificultades a veces psicomotoras, o sea, que no tienen, también tienen dificultades al movimiento, que no se expresan con facilidad. Eso como definiendo lo que es La la, causa par, la causa de, de la de, de este problema, pues, de de aprendizaje. aprendizaje, de aprendizaje y que me parece pues que todos concuerdan en su lenguaje, porque uno ve que los niños empiezan a hablar, o sea, los estudiantes empiezan a hablar desde el lenguaje de una forma y ya los educadores y el psicólogo y los directivos hablan ya como por una parte mucho más científica o mucho más técnica, Ujú. pero se refieren a lo mismo, la falta de atención, el lenguaje, las que no se asocian con los demás, eso pues básicamente eso me resultó en las dos entrevistas que tuve. Ujú. A Bueno, mí, a mí, a mí por mi parte también me mencionaron que también pueden existir problemas prenatales, perinatales, pues de nacimiento, del desarrollo del niño, entonces que de pronto eso los vuelve como un poquito, pues que influye pues en esto. el físico o neurológico, Ujú. sí, también se menciona desde la parte psicológica, el psicólogo más que todo aborda eso, y el directivo de Eso también. las generalidades del primer interrogante. Ujú. También vimos que en las consecuencias a nivel individual, el estudiante presenta como esas afectaciones emocionales y en algunos casos pues se resalta, es notoria, eh, lo cual hace pues que de pronto los otros amiguitos se enteren y esto baja la autoestima, lo excluyen de muchas cosas.
eso resultó mucho como en las consecuencias mencionadas por los entrevistados. Sí, ese es uno de los más normales, los que más mencionaron todos. En el Exacto. caso mío, el que más mencionaron fue falta de autoestima, Que pues en sí. todo, pues, desde los niños hasta el psicólogo. Lo que había que reportar pues era la falta de autoestima, que ocurrían pues como ciertas, eh, como ciertas causas que hacían que los niños con problemas de déficit de atención, con problemas de Ujú. aprendizaje, tuvieran una de sus factores, pues era la autoestima. Y definitivamente ese mal rendimiento escolar pues se tiene que reflejar ante este problema de aprendizaje, ¿cierto? Obvio, sí. Sí. Entonces también ante los factores de riesgos vimos que por parte de los docentes y hasta de pronto las directivas habían como inconsistencias en esta parte de programación para tratarles de llevar este mensaje a estos niños con este tipo de problemas. También hay una violencia familiar, tal vez porque no toleren algunos padres esta situación. También, ¿qué pudiste saber, qué pudiste encontrar vos en los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo, el aislamiento. Hablan todos del aislamiento y del estrés. Entonces eso conlleva que los niños tengan eh, como comportamientos un poco asociales, que Sí. cuando ya entran a, por decir algo, a la secundaria, ya entran como que son muy influenciables, empiezan a consumir sustancias psicoactivas, que se vuelven violentos, que ya tienen pues como ese riesgo de pertenecer a bandas para hacerse sentir o verse como alguien como muy normal a la Ujú. delincuencia. Yo hago una entrevista a un colegio, IMA, se llama Fe y Alegría, y una de los profesores en sociales habla de eso, que son muy vulnerables, son muy y se dejan influenciar muy fácil y que por ello pertenecen más fácil a lo que es a la delincuencia. Ujú. Claro, eso es un riesgo inminente también. Bueno, entonces ya con relación pues a las acciones psicosociales, hablaron sobre más capacitación en general, tanto a los docentes como a las partes directivas, como a los estudiantes, a los padres de familia. Hablaron como por capacitaciones pues por medios tecnológicos y también pues presenciales. Todos mis colegios o todas las instituciones a los cuales hice el cuestionario son públicos y dicen que falta la presencia de la Secretaría de Educación en un programa que, que sea consecutivo, Sí. que no se interrumpa, Ujú, que tenga mucho más trabajo mental, ujú, mucho más acciones, pues desde el punto de psicosocial, sí, pero que la psicología está muy perdida. ujú. Ya tienen uno o dos psicólogos, pero no dan para tantos estudiantes y con tantas dificultades. Entonces ellos lo que dicen es que sea más personal y mucho más, eh, que sea permanente en los colegios. O sea, enfocar más como a este tema, darle más importancia a este tema. De pronto tocan muchos temas, pues así como en particular, pero este tema de pronto no lo hace muy consecutivo, ¿cierto? Y sí, hay muy pocos especialistas, por decir algo, en psicología. Aunque si hablamos de trabajo psicosocial, pues hablamos de que es un trabajo interdisciplinario, que tiene Ujú. que ver con muchos profesionales y que de acuerdo a la necesidad de los alumnos debería de implementarse ese servicio.
Sí, yo creo que a partir de ahí, a partir de las charlas y de las reuniones y de todo el trabajo, se deben de identificar esas fortalezas o esas debilidades en los niños y de esa forma pues buscar como una solución para esta situación, que de eso se trata este trabajo. Pues, fue muy agradable, muy constructivo uno encontrar los conceptos desde los chicos, porque a mí me tocaron niños de primaria, de secundaria, incluso una niña se metió, una niña universitaria, para hablar del tema, y ella habla refiriéndose a lo mismo, pero habla de cosas que son muy marcadas, que hace mucha falta desde la Secretaría de Educación que se esté cubriendo mucho más esos aspectos, y que a la final pues terminemos como por incluir a los niños con déficit de atención o con problemas de aprendizaje, que los incluyamos, que seamos mucho más inclusivos dentro de la sociedad, que es parte del trabajo de psicosociales, de que los niños se incluyan con sus, con sus capacidades, pero que estén dentro de la sociedad como seres activos. Claro, hay que promover esa vinculación a estos muchachos y a trabajar con ellos. Listo, Claro. yo creo que tenemos suficientes herramientas, Eline, para poder hacer entonces ese trabajo por ahora entre nosotras. Obvio. Pues. Listo, pues, Eline. Muchísimas gracias. Seguimos conversando, ¿listo? ¿O tenemos algo más por hablar por acá? No, ya hablamos sobre las acciones que se deberían direccionar, pero ya a nivel de grupo, exponer como una acción que se nos permita o que sí sea viable a esas instituciones donde nosotros estuvimos, y que sea viable. Otra cosa que me queda que se me queda en el tintero, era que no se sabe por qué en la Secretaría de Educación no se permite hacerle seguimiento o un tratamiento como tal a, los, a las personas que tengan problemas de aprendizaje. Algo Y individual. algo, pero que se siga en el colegio, o sea, que se haga dentro del colegio, Uh-huh. porque es que ellos se hacen un diagnóstico y se remiten, pero no se puede hacer tratamiento dentro de la institución, que sería mucho mejor tratarlos dentro de la institución, pues como forma de vincularlos. Eso lo hablaba con la psicóloga que me colaboró en el trabajo, de que dice que no, que solamente se pueden hacer como ciertas terapias para hacer el diagnóstico y luego se remite. Pero cuando se hace el diagnóstico, el otro especialista, el psiquiatra o el otro psicólogo que lo va a intervenir, es esa parte del colegio. Es algo muy Entonces, individual. ¿por qué no se hace dentro del colegio? Para mí, una acción que se puede proponer es de que haya un seguimiento dentro de la institución. Claro que hay que mirar también lo de la ley, las normas pues que rigen el psicólogo también en estos casos, en el psicólogo educativo. Pero las leyes salen siempre de las propuestas. Uh-huh. Entonces ahí estamos pues como para proponer eso, o que se haga un trabajo dentro del colegio de intervención que nos ayude en la Secretaría de Salud de los municipios o los más cercanos. Sí, vamos a Pues, consultar entonces más de por eso. Listo, pues, gracias. Eleni. Seguimos pues conversando, a Ay, ver. gracias. Vamos Muy a, buenos tus aportes. sí, vamos a darle finalizar a la grabada.